El misterioso vacío. 375. Desde estas concepciones ascenderemos ahora al enigmático clímax de toda esta doctrina mentalista. Resultará claro que Dios o la mente amada no es algo que podamos apresar en nuestra personal red espaciotemporal, nada que podamos ver, oír o tocar, y debemos rechazar todas las limitaciones si es que queremos captar, aunque no sea más que un indicio, del ser perfecto y verdadero que constituye la esencia de la mente amada. No debemos procurar encajar lo supremo en un traje ajustado concibiéndolo como una forma, un orden temporal, un atributo o una criatura. Hasta donde nuestra humana percepción puede llegar, la mente amada no es esto ni aquello. Un mundo de fenómenos cambiantes no puede ser autosuficiente. Un mundo marcado por la relatividad no puede ser supremamente real. Por lo tanto, el verdadero mundo ha de ser un mundo absoluto donde no haya cambio, ni relatividad, ni tiempo, ni espacio, ni cosa alguna que pueda cambiar. Donde ningún tiempo entre acontecimientos pueda medirse, ni distancia alguna calcularse. Pero semejante mundo sin tiempo, sin espacio y sin cosas nos resultará completamente vacío desde nuestro punto de vista. Pues si dejamos de pensar en la forma, la solidez, la textura, sabor, olor y color de un objeto, ¿qué queda? Nada hay en este vacío sin límites que pueda ser captado por un intelecto observador. Puesto que no existe ninguna apariencia en el espacio o en el tiempo, ni imagen intelectual en la que podamos pensar, parece una nada vacía sin contenido. No existe aquí espacio para ninguna forma ni tiempo para ningún suceso, simplemente porque no hay aquí orden espacial ni serie temporal de ningún tipo. 376. Cuando exploramos profundamente la índole de la mente amada, descubrimos que solo queda, si se niegan todas las propiedades, un vasto vacío que paradójicamente es la única existencia. Cuando la imaginación creadora se halla entre dos periodos cósmicos y se ha separado de sus emanaciones, también ella se sumerge en este insondable vacío. En este, su estado último, la imaginación creadora alcanza su descanso final. El sublime silencio que la cubre no oye sonidos, no ve formas, no observa movimientos, ni desarrolla actividades. Aquí no hay distinción entre una cosa y otra, entre un ser y otro ser, entre una criatura y otra criatura. Si se preguntara, pues, ¿qué hubo antes de la imaginación creadora?, habría que contestar que no hubo nada, sino la nada. No podemos llamar a esto existencia, porque nada ni nadie existen aquí, ni como observador ni como cosa observada, ni como ser pensante ni como ideas. No hay aquí lugar para la personalidad, ya sea subhumana, humana o superhumana, ya que toda separación ha desaparecido. Este vacío trasciende todas las relatividades inseparablemente asociadas a la personalidad. Puesto que esta concepción del ser supremo priva a éste de toda forma en el espacio y de todo tipo de existencia en el tiempo, puesto que lo despoja de todas las relaciones con una segunda cosa y de todo aquel fondo del yo contra el no yo, que es lo que nosotros entendemos por conciencia de existencia, no parece diferenciarse de la total no existencia. 377. La concepción intelectual del vacío siempre parece al principio desagradablemente austera para la sensibilidad humana. Se le asocia, aunque esto es totalmente equivocado, con concepciones como fría muerte y silenciosos cementerios. Esta reacción surge del inculcado materialismo de la sensibilidad humana, o sea, la incapacidad para ver más allá de lo que podemos gustar, oler o tocar. Al principio, muy pocos pueden enfrentar el concepto de este vasto vacío sin echarse atrás temblando de miedo. Sin embargo, es necesario mirarlo de frente hasta que se convierta en una noción familiar y aceptable para poder pasar a la próxima etapa superior del conocimiento, ya que sería un error interpretar el término vacío solo en su sentido negativo. Por paradójico que esto parezca, lo cierto es que también encierra un sentido positivo. Si lo absoluto está tan alejado de todo cuanto conocemos como existencia, sin embargo, sería incorrecto decir que es nada. Positivamente es, aunque no posea una existencia individual. Esta noción de un vacío sin forma ni propiedades resulta incomprensible para el intelecto y solo puede captarlo una superior facultad, la visión interior.
ya que si es la verdadera naturaleza de todos nosotros, y si algunos han alcanzado su conocimiento de existencia superior universal, por cierto que no podemos afirmar que esos hombres eran nada y que lo que ellos conocieron fue la no existencia. Por consiguiente, el tal vacío ha de poseer algún tipo de ser. 378. Por supuesto que no le resulta fácil a nuestra conciencia de existencia común aceptar la noción de que aquella nada es el equivalente de la realidad, que aquel vacío es la base sobre la que se levanta toda nuestra experiencia del estado de vigilia, del dormir y el soñar, y que no se trata de una última sustancia sólida y material. Pero cuando lo captamos hondamente, este concepto resuelve el enigma final de la existencia. Debemos negarlo todo antes de comprender algo. Debemos primero descubrir y afirmar que lo absoluto no es ni esto ni aquello, antes de entender cabalmente qué es esto y qué es aquello. Nada que sea mensurable, nada que sea finito, nada con una forma puede ser lo absoluto. Solo abandonando cuanto es transitorio, negando lo que es familiar, puede hacer que captemos este concepto. El vacío luminoso es una realidad innominable. 379. El vacío luminoso es algo único, pues ni siquiera le podemos oponer la idea de plenitud, aunque esta última está contenida en aquel. Todas las cosas que vemos a nuestro alrededor surgen de lo invisible, que por consiguiente no puede ser la mera nada. El vacío luminoso carece solo de las apariencias individuales y separadas, pero no carece de realidad, que es su naturaleza original. La noción materialista de una sustancia llamada materia, que se derrama cubriendo los espacios vacíos, como se vierte agua para llenar un vaso, se opone a la noción mentalista de que el vacío luminoso mismo es sustancia potencial y espacio potencial. Si pudiéramos quitar todo vestigio del universo, desde la célula inferior hasta el hombre superior, desde el más mínimo protón hasta la estrella más grande, el inefable vacío luminoso que quedaría resultaría ser la mente amada, en su puro estado primordial no manifestado. Si nada relativo hay en el vacío luminoso, esto no quiere decir que sea nada. Lo real está allí trascendiendo toda relatividad. No podemos llamar a esto no existencia, pues es el suelo permanente, donde arraigan todas las cosas, en la que todas las vidas están contenidas. 380. Más allá de los sentidos de todas las criaturas, esto solo es por siempre, jamás. Esta es pues la única existencia verdadera, siendo todo lo demás una mera apariencia intermitente dentro de este vacío luminoso. Una comprensión madura debe ver a la mente amada bajo este doble aspecto. El universo existe durante su periodo de manifestación en este vacío como una nube en el cielo, pero antes de tal periodo está completamente sumergido en la mente amada. Así pues, leemos en el Génesis, y la tierra no tenía forma y estaba vacía. 381. La misteriosa cualidad de la esencia de la mente amada es que, aunque podemos mirar hacia ella, no podemos verla, dice un proverbio chino. El vacío luminoso significa aquella pureza de la mente amada en la cual ésta carece de todo colorido de su imaginación creadora. La mente amada en su estado primordial no posee atributos, ni deseos, ni voluntad, ni forma. No tiene ninguna individualidad perceptible o concebible, ninguna magnitud, ni ningún nombre adecuado. Es algo inaprehensible para las manos o el pensamiento. La razón por la cual en la total quietud del vacío luminoso no hay pasado, presente o futuro, no hay ningún tiempo, ni orden espacial, ni formas que lo llenen, ni siquiera manifestación o disolución alguna del universo, es que dicha actividad existe únicamente por y dentro de la imaginación de los individuos que habitan en el mundo, pero no existe para la mente
amada. Así como un sueño existe para y en la imaginación del soñador, y el surgimiento o desaparición de la imagen onírica no implican a la persona soñadora, así tampoco puede haber nacimiento o muerte, pasión, deseo o dolor en el vacío luminoso, sino solo en los pensamientos que los individuos arraigados en ese vacío se imponen a sí mismos. 382. El hecho de la calidad mental de las cosas no significa que esas cosas no existan. De la misma manera, porque la esencia mental sea invisible, intangible e incomprensible para los sentidos corporales, ello no nos autoriza a considerarla como una nada. Las cosas no deben ser negadas, sino comprendidas. Ellas son las formas transitorias que la esencia mental permanente asume. Están realmente allí, pero son apariencias que como formas están destinadas a desaparecer, pero como esencia su destino es el de durar eternamente. El mundo es actual, está vívidamente presente ante nuestros ojos, oídos y manos, pero sin embargo no es otra cosa que una apariencia. Alcanzamos un cierto grado de comprensión cuando aceptamos esta paradoja. La mente amada no es un mero vacío, sino la realidad misma detrás de toda nuestra experiencia del mundo. El vacío luminoso es únicamente una nada desde el punto de vista materialista, pero para el enfoque mentalista es nada menos que la realidad fundamental, la base de toda existencia manifestada. Es también el estado universal antes de que la existencia universal misma apareciera. Resulta paradójico, por supuesto, pero es la verdad que el vacío luminoso, la nada que jamás percibimos directamente, es la última realidad, mientras que el todo, el todas las cosas que habitualmente experimentamos, es una apariencia dentro de aquel vacío luminoso. Todos ven la apariencia del mundo, pero muy pocos captan su verdad. La realidad del mundo no es autosuficiente o autoexistente, pues depende de la mente amada, de la cual surge y en la cual finalmente se sumerge. 383. Lo que el común de los hombres considera como una sustancia, o sea, la forma de las cosas, es en realidad su negación. Mientras que la verdadera sustancia, es decir, la esencia de la cual aquellas formas surgen, es considerada por dichos hombres como algo inexistente. La barrera más difícil de franquear para la comprensión occidental es esta simple aceptación de lo inmanifestado como realidad última. Pensamos en términos de formas y sólidos mensurables, porque no conocemos hoy el poder hacerlo en términos mentalistas, sin formas ni dimensiones. Pero con la realización del mentalismo, comprenderemos que la mente amada es la realidad invisible de todas aquellas formas y sólidos, la roca oculta en la que todos aquellos reposan. Quien espere encontrar lo real donde no está, o sea, entre las formas transitorias y las condiciones fugaces, que no son más que las apariencias de la mente, en lugar de buscarlo donde verdaderamente está, o sea, en la esencia de la mente amada misma, es como aquel mono ignorante que pretendía asir la imagen de la luna en el agua. 384. La mente amada no pierde su carácter intangible, sin forma y sin ubicación espacial, cuando intermitentemente asume la índole de universo relatado por su imaginación creadora. Es la ausencia de toda forma, personalidad e idea, aunque paradójicamente sea la raíz de todas las formas, personalidades e ideas. No hay movimiento ni actividad en ella. De la nada sobreviene algo. Del silencio, los sonidos. De la inconsciencia emana la conciencia. Del cero, todos los números. De lo invisible, toda cosa visible. De lo intangible, todo lo tangible. Es esto lo que quiso decir Buda cuando especificó en qué consistía el nirvana. Existe algo, oh discípulos, que no ha sido producido, que no ha nacido, que no fue creado ni compuesto. Si no existiera, oh discípulos, este algo no nacido, no sería posible la existencia
de lo que ha nacido. 385. ¿Cómo es posible que de lo inmutable surja lo mutable, de lo inmóvil lo móvil, y que la mente amada se manifieste tan bruscamente como un universo multiforme? La naturaleza nos proporciona una vislumbre de la respuesta en el estado de dormir. Pues aquí experimentamos por nosotros mismos cómo la mente individual, en su condición unitaria, se manifiesta repentinamente en una multitud de pensamientos y cosas cuando pasa de pronto del estado de profundo sopor al estado onírico o al despertar de la vigilia. Lo uno se desata en lo múltiple, pero la mente individual no pierde su propia integridad en esta aparente autodivisión. La imaginación creadora se consume en la existencia evolutiva del universo, y sin embargo la mente amada permanece inagotable, completa e incólume. La imaginación creadora se manifiesta en diversas maneras, pero ninguna de ellas agota a la mente amada. 386. Muchos se perderán en esta atmósfera rarificada. Esto no tiene remedio. El hombre debe renunciar a su pequeñez y tocar lo universal, si es que desea realizar la verdad. Pero la experiencia confirma que quienes fracasan al primer intento terminan por tener éxito en el quinto, el 10º o el 100º intento. Si la perseverancia triunfa al final, es porque aquello que perseguían no era después de todo algo tan remoto, sino algo que estaba en su propia naturaleza interior. Tenemos que estudiar lo real por etapas sucesivas. Así este aspecto del grandioso vacío luminoso no debe ser considerado como su aspecto último. Con todo, llegar a esta noción es una etapa necesaria de dicho estudio y que produce un doble resultado. Primero se quita al universo su sustancia material y se destruye nuestro innato materialismo. Segundo, reduciendo todas las cosas a un aparente vacío, se nos quita nuestra última excusa para atarnos a esas cosas. Así pues, no es solo una etapa metafísica de instrucción, sino también una etapa de disciplina, de liberación. 387. Esta aparente nada es la base secreta de la existencia de todo el universo, la fuente original de la cual surge, el refugio final en el que se retrae. Es el principio y fin de todas las cosas, el cero y el todo, la única realidad perdurable cuya presencia, la naturaleza, está siempre señalándonos, pero que jamás nos revela. Su infinitud es inefable, su existencia inmutable, y en sentido terrenal, su misterio es impenetrable. Así pues, cuando la ciencia materialista y la metafísica torpe tienden a la naturaleza en una mesa de disección, como si se tratara de un cadáver, y después de abrirla anuncian los resultados en nombre del conocimiento, han logrado todo excepto aquella única verdad que merece ser conquistada. 388. La imaginación creadora surgió de la mente amada y el universo emergió de la imaginación creadora. Sin embargo, afirmar que algo surgió de otra cosa no debe interpretarse literalmente. Lo expresamos así a falta de mejor expresión. El universo jamás ha estado fuera de la imaginación creadora, ni ésta se ha apartado nunca de la mente amada. Cualquier proposición que tenga implicaciones espaciales resulta equivocada. En el primer aspecto, la mente amada es la conciencia de nada, mientras que en su segundo aspecto, como imaginación creadora, es la conciencia de todo. En el primero se entrega completamente a sí misma, mientras que en el segundo se entrega al pensamiento de lo que aparece como otra cosa diferente de esa imaginación creadora, el universo. Si consideramos que la imaginación creadora es un puro pensamiento de la mente amada y el universo un gran pensamiento de la imaginación creadora, el universo se convierte entonces en un pensamiento actualizado dentro de un puro pensamiento potencial. El vacío luminoso deviene la imaginación creadora y no la crea. La imaginación creadora deviene el mundo y al hombre, pero no los crea. La mente del hombre se convierte en sus pensamientos, pero no los crea. Así se completa el oculto hilo circular de continuidad que liga a todos ellos. Así como es uno y el mismo elemento, H2O, aquel que se manifiesta como vapor, agua y hielo, así también es una y sola mente amada la que aparece como imaginación creadora, como universo sólido y como los pensamientos del hombre. 389. Si se pregunta por qué el universo está en constante movimiento, podríamos ahora contestar que dicha actividad tiende a moverse hacia el estado original del cual surgió,
tendencia que resulta inconsciente en casi todos los centros individuales, pero que se vuelve autoconsciente en el ser humano cuando se realiza como yo superior universal. Así pues, el carácter de acontecer continuo del universo es simplemente un signo de que detrás y más allá existe la esencia siempre quieta de la mente amada, en la cual el universo debe finalmente involucionarse.